Bienvenidos a este programa especial. Mi nombre es Elia González y el día de hoy estoy muy contenta porque nos encontramos en el Consulado Mexicano en Montreal. Y ya lo pueden ver, estoy muy bien acompañada. Estoy con Alejandro Estíbil, que es cónsul general de México en Montreal. Así que bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias, encantado de recibirlos a Casa Latina. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por todas las atenciones, estamos muy contentos porque realmente nos sentimos en casa aquí en el consulado, entonces gracias por permitirnos y gracias por abrirnos las puertas del consulado. Siempre me gusta empezar con esta pregunta, Sí. cuéntanos quién es Alejandro Estíbil. Bueno, yo soy un diplomático de carrera de ya muchos años, ya tengo hasta mi medalla de 25 años de pertenencia al Servicio Wow. Exterior Mexicano, desde el año 93 pertenezco al Servicio Exterior Mexicano. Tengo una otra actividad como escritor, como miembro de la literatura, porque estudié letras, porque dedico una parte de mi tiempo libre a la lectura yo creo que escribo para tratar de leer mejor, entonces tengo algunas obras publicadas, pero mi principal actividad es, por supuesto, la diplomacia, con una carrera que empezó obviamente en la Ciudad de México y con estado en Boston, en Costa Rica, en Londres, en los Estados Unidos y aquí en Montreal. De todos estos lugares en los que ha estado, ¿cuál es el que más le ha gustado? Es muy difícil decirlo, depende de cada lugar. Por razones familiares, de desarrollo, de lo que fue mi hija, con mi familia, Montreal ha sido un lugar muy aceptable, que me ha ayudado muchísimo. Yo creo que mi hija se quedará aquí cuando yo se ha trasladado de la vida canadiense, ya probablemente se quede aquí en Canadá. A nivel de el debate intelectual, de mucha formación en términos de cómo se puede discutir, de cómo son los sistemas políticos, de conocimiento del mundo, mi adscripción de 4 años en Londres fue Muy enriquecedor. muy enriquecedora. Y para querer a México y tenerle mucho cariño, todos estos lugares, pero por supuesto mi vida en Costa Rica y mi vida en los Estados Unidos, donde conoces mucho más a las comunidades mexicanas que han salido de nuestro país, algunas de ellos lamentablemente, pero que son gente trabajadora, emprendedora. A veces es lo mejor de México porque tienen toda esa energía para intentar algo. Eso me enriqueció muchísimo América Latina a través de Costa Rica y no se diga los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Montreal? 7 años, ya llevo 7 años, es una inscripción generalmente no es tan larga, pero por diferentes razones que han ocurrido en México y las decisiones de la Cancillería mexicana, pues ha estado bueno el trabajo, ha sido lleno de retos y cada año sacamos otro elemento. Y hay que pensar que me tocó vivir la pandemia, que fue Ujú. muy importante para la comunidad mexicana, y tú sabes, las restricciones aquí en Montreal fueron de las más severas en el mundo, y en ese sentido mi gestión como cónsul y como decano del cuerpo consular, porque también me tocó ser la persona que recibía información tanto de la ciudad de Montreal como del gobierno de Quebec y algo del gobierno federal, y retransmitirla a los diferentes consulados para que ellos ayudaran a que sus respectivas comunidades se comportaran de la mejor manera frente a una pandemia muy difícil. Y hay que pensar que Montreal es la segunda ciudad de América del Norte con más consulados, después de Nueva York, y tiene una enorme cantidad de ¿Cuántos comunidades. consulados tiene? Aquí, bueno, depende si son de carrera o generales. Consulados generales son más de 26, Ok. 27. Ya con todos los otros consulados superas los 50, pero representaciones diplomáticas, dado que está una de las organizaciones multilaterales más importantes, que es la OASI, pues ya llega muy por arriba de los 150 representantes de diferentes países, Wow. aunque sean los periodos donde hay la Ujú. asamblea y el consejo de la OASI. ¿Cuánto tiempo lleva fuera de México? Fuera de México desde el 2011, Ajá, cuando fui trasladado a Londres, pero yo había estado en México más de 10 años. ok. Entonces, si bien mi carrera no ha sido una carrera muy regular de ir a un lugar, regresar a México, ir a dos lugares, regresar a México, de todas maneras sí me mantiene un apego importante a mi ¿Qué es país. lo que más extrañaría de México? Es fácil el cliché, pero en mi caso se aplica. El cliché es la comida. Claro, como O buen sea, mexicano. algo pasa cuando llegas en las visitas, dos al año, una al año, y inmediatamente bajas en el avión y no sé, empiezas a extrañar esos sabores, esa manera de preparar la comida mexicana. Que si bien aquí ya cada vez hay más restaurantes Sí, mexicanos, si se pueden conseguir los productos, si están las salsas, está todo, hay algo nunca especial. es lo mismo, Nunca ¿no? es lo mismo. Exacto. Y entonces sí, eso extraño. Extraño también el lenguaje, ese lenguaje ingenioso, a veces lleno de dobles sentidos, Ujú. pero a veces en la vida canadiense la gente habla muy claramente su forma de decir y
lo expresas sin necesariamente ironías o dobles sentidos. Y los mexicanos estamos llenos de figuras retóricas para darle la vuelta a las cosas y eso mantiene a veces el Sí. cerebro mucho más activo. Sí, yo siempre digo, los chistes y toda esa, la convivencia con mexicanos nunca, pues nunca es como lo mismo en otro idioma, o sea, Nunca es lo no mismo. suenan igual de divertidos ni nada. Y bueno, ya estando viviendo en tantos lugares, en distintos países, en distintos estados, me imagino que la adaptación pues ya es muy distinta cuando uno llega a un nuevo lugar, en este caso, por ejemplo, Montreal. ¿Cómo fue esa adaptación? Porque siempre lo comparto yo en las entrevistas, que siempre es un reto el llegar a un nuevo lugar en donde se tiene la barrera del idioma, una distinta cultura. ¿Cómo fue en este caso el llegar aquí a Montreal? Hay cosas muy positivas porque la ciudad es muy, muy receptiva. Es una ciudad que tiene los servicios muy completos, que tiene un transporte público que funciona, que tiene instituciones que reciben a la gente en general. Y la parte un poco anecdotaria. Lo primero, pues, es el frío. Es una ciudad Claro. extraordinariamente fría. Yo creo que donde México tiene alguna representación, la más fría. Y eso implicó la segunda parte, que me la paso dándole consejos a todo mexicano que llega, cuidado durante el invierno en cómo caminamos, porque tenemos accidentes Ujú. y el servicio médico es un servicio médico muy demandado que no permite una atención rápida. En ese sentido, mi hijo, que tuvo una luxación de un tobillo específicamente por resbalarse en el hielo, Oh, tardó 9 horas en ser atendido por un médico. Ese tipo de cosas son, por un lado, que llaman la atención. El idioma. Mi esposa, yo hablamos francés, mi esposa incluso se educó en Francia okay. y tenía un francés muy parisino, muy cuidado, y cuando llega a Quebec, sí me dice al Dice, oído, ¿esto es francés o...? ¿qué estoy escuchando? Sí. Que aquí en Montreal es fácil, aquí en Montreal te mueves y además la mitad de la población es bilingüe aquí en Montreal, pero nosotros tenemos un trabajo muy denodado en el tema de trabajadores temporales agrícolas que nos mueve frecuentemente a 4 horas, 5 horas de Montreal o a de Quebec City hacia arriba y en la Gaspésie, y hablar con un granjero en el francés de Quebec. Para mí, que hablo francés, sí le tengo que detener, decir, hable Claro. usted más despacio y por favor articule un poco más sus palabras, porque sinceramente no lo estoy Sí, entendiendo. sí, sí, Y sí. como son temas que a veces son álgidos, porque estás hablando de situaciones laborales complicadas con trabajadores y el granjero está emocionado, sí hubo una barrera lingüística que ya he Claro. podido resolver, pero que todavía es importante. Siempre sigue siendo un Sí, reto el idioma. Me gustaría que nos platicara qué es lo que hace un cónsul. a ver, como decía, el consulado está más vinculado al derecho internacional privado. Atendemos personas y las relaciones de esas personas o de personas morales con el lugar de recepción. Las embajadas están en las capitales de los países, los consulados se colocan en cualquier ciudad donde haya esa actividad comunitaria, de prensa, económica, agrícola, de cualquier tipo. Entonces, los consulados damos una serie de servicios que yo los dividiría principalmente en unos cuatro. El principal es la documentación, tanto a nacionales mexicanos como a extranjeros. La documentación a nacionales mexicanos son principalmente renovaciones de pasaportes. En el caso de Estados Unidos son cartillas, perdón, matrículas consulares. Nosotros damos cartillas militares, damos legalizaciones de documentos, hacemos un documento que se llama OP7, que es lo que permite a los padres autorizar la emisión de un pasaporte para sus hijos. A veces los padres no están en el mismo lugar y nosotros tenemos que recibir ese documento para enviarlo a otro lugar y que los hijos puedan tener esos pasaportes. Y visas a los nacionales de otro país que quieren ir a Ujú. visitar México. Es un departamento muy importante y con la cantidad de mexicanos y de gente de Quebec que viaja a México, es lo que muy, muy activo aquí en Montreal, pero no se diga en los Estados Unidos o en otros lados. Hacemos fe pública, tenemos la capacidad notarial para que las personas mexicanas o extranjeras que quieran que su voluntad jurídica se exprese en territorio mexicano pueden hacer documentos de ese estilo. Hacemos también registro civil cuando nace un pequeño, aquí Okay. lo registramos y podemos casar, los cónsules podemos casar mexicano con mexicana, mexicano con mexicano, mexicana con mexicana, nacionales mexicanos. No Ok, podemos solamente. casar con un extranjero. La razón es que nosotros tenemos que presuponer que la persona que está haciendo un contrato matrimonial entiende las leyes que lo obligan. Okay. Y en un caso de un extranjero no podemos garantizar eso. Entonces, por eso lo hacemos de nacionales mexicanos. La segunda área muy, muy importante es la protección y atención a mexicanos en todos sus ámbitos. En el caso de Canadá, 27,000 trabajadores temporales agrícolas llegan en uno de los programas más exitosos y más importantes a trabajar el campo canadiense y la producción agrícola. 1 de cada 2 trabajadores temporales extranjeros en Canadá es un mexicano. Guatemala tiene una enorme presencia también aquí en el
área del este, en Quebec, pero atendemos todo ello, más todos los casos de protección que están vinculados a esto. Si a un mexicano le pasa algo aquí, si va a la cárcel, logramos a través de la protección que la atención que reciba sea sin la discriminación. Es decir, que nada de lo que le está ocurriendo negativo o positivo, incluso profesionalmente negativo, tenga que responda a su calidad de mexicano, que sea atendido igual que un local. La protección no es para evadir ley, no es para que puedan hacer lo que quieran, no, es para que no sean discriminados. Y en ese sentido atendemos crecientemente en este lugar a casos de mexicanos, ya cada vez hay más turistas que tienen un problema, lamentablemente a veces hay fallecimientos, casos laborales, no se diga todo el tema que para mí es muy, muy importante de la mujer. Hay una vulnerabilidad importante a la mujer, entonces hacemos diferentes programas para que la vulnerabilidad de la mujer sea atajada. Y en ese sentido puedan ser emprendedoras, resuelvan casos de violencia familiar, reciban justicia en casos de abusos laborales y demás. Estamos inaugurando una ventanilla de atención integral a la mujer. También tenemos la primera ventanilla de salud en Canadá, donde damos servicios de prevención y guía, orientación a la gente en temas de salud, y tenemos una ventanilla de orientación financiera, porque aquí en Canadá nos importa que los mexicanos se desarrollen, y las mexicanas muchos se desarrollen en sus capacidades financieras, ahorren, tomen decisiones correctas, porque hay una gama de servicios canadienses que tú conoces, que son importantísimos y que el recién llegado pues no los conoce. Las últimas dos áreas que te menciono, por supuesto, siendo Quebec una provincia con tantos elementos de autonomía, tenemos una función política muy fuerte. Entonces hay comercio, visitas, actividad académica y demás. Entonces somos una entidad de promoción político-económica muy, muy fuerte con Quebec, en este caso, y con las provincias atlánticas. Entonces buscamos que los negocios se florezcan, que haya, cuando hay un interés de un quebequense encontrar su contraparte mexicana, o que inversionistas mexicanos aquí también puedan lograr todas sus diferentes actividades. Y cierro con tal vez la que debía ser la más importante, pero este es un consulado de vocación cultural, desde un origen. Desde 1888 se tuvo un consulado honorario aquí, y en 1931 ya se tuvo un consulado general, encabezado siempre por un embajador de carrera, y tiene un espacio desde el año 1990 aquí, dedicado a la promoción de la cultura. Conoce como Espacio México, y lo que buscamos ante todo es que las redes de vinculación por conocimiento cultural se afiancen. Y eso repercute en mediano y largo plazo en mejores espacios de conocimiento para que se desarrollen mejor las personas o los negocios. Un quebequense en general tiene una extraordinaria buena opinión de México. Le gusta, le parece fascinante. ¿Y a qué se lo debemos? A que esa promoción provocó que muchos quebequenses vayan y turisten en México y les encanta, pero también a que vienen aquí, ven cultura mexicana, les gustan las expresiones mexicanas, les gusta que hay una película mexicana y empiezan a pensar bien y favorablemente sobre México. Y lo mismo ocurre un poco del otro lado. México tiene una extraordinaria y buena visión de Canadá, de los canadienses, y no se diga de los quebequenses. Y hay películas como Apapacho, por ejemplo, que salió hace un par de años, que habla del Día de Muertos de México, hecha por una quebequense, que resuelve la problemática de su familia vía el Día de Muertos mexicano. Esas son como las cuatro áreas, pero ante todo lo que te menciono, resolvemos casos individuales, casos de las personas morales que tienen algún asunto que ver entre uno y otro país. O sea, realmente aquí es el lugar seguro para cualquier mexicano que está aquí en Montreal, realmente, ¿no? Qué bueno que mencionas lo del lugar seguro, porque hay una campaña que se llama Lugar Seguro. Nosotros como consulado tenemos que atender a toda persona, independientemente de cualquier tipo de característica religiosa, sexual, preferencias, ideología. Nosotros atendemos a la persona por la persona misma. Todo mexicano que viene aquí se encuentra en un espacio de no discriminación. Lo importante es no discriminar. Entonces, esto a veces es importante porque, por ejemplo, hay un número importante de personas refugiadas que vinieron de México, principalmente no por una cuestión política o algún tipo de persecución, sino porque condiciones de seguridad nos los afectaron. No favorecemos en lo más mínimo ello, porque muchas de esas personas ocultan otras razones para migrar y eventualmente no les va a ir bien con un proceso de refugio aquí en Canadá. Pero independientemente de cualquier característica que tengan, de que si pidieron refugio, que si no pidieron refugio, que si tienen alguna característica migratoria en especial, que si son estudiantes, que si dejaron de ser estudiantes,
Entran a este espacio y son bien atendidos, los escuchamos, los orientamos y los atendemos. En cualquiera de sus asuntos, de cualquier tipo, ellos tienen que salir de aquí con un trámite resuelto o con una respuesta a sus inquietudes que de menos los guía hacia por dónde tendrían que Claro. ir. Y siempre, bueno, al menos he visto en la comunidad latina, siempre es muy mencionado que el cónsul de México siempre está presente, siempre acompaña los eventos, o sea, dicen que realmente de la comunidad latina, el cónsul de México es el que siempre está, el que siempre está ahí brillando y muy Bueno, presente, e incluso otras comunidades te estiman mucho. sí, como que me traen del tingo al tango, porque ha habido un crecimiento importante de presencia de lo latino aquí. Y hay que mencionarlo, y qué bueno que me haces esta pregunta. Cuando yo llego en el año 2016, se empezaba a discutir que si la comunidad latina, que su dimensión. Yo fui el primer cónsul que le dijo a un alcalde, en ese momento a Denis Coderre, cuántos hispanófonos tenía en su jurisdicción. No lo sabía el alcalde de Montreal, porque él siempre había pensado en peruanos, Ujú. colombianos, salvadoreños. Las comunidades más grandes son Colombia, Salvador, luego México y Perú, Venezuela creciendo mucho. Y le dije, tienes 250,000 hispanófonos en tu 250,000, y eso Sí, ya es claro, sí. importante. Él siempre le han dado cifras mucho menores por ser nacionales. Y esto hizo un movimiento que fue muy importante tanto en Montreal como a nivel de Quebec por crear el mes de la hispanidad. Y este consulado estuvo muy involucrado junto con el de España, que en ese momento también tenía mucha voluntad, y se logró también con muchas asociaciones que tanto a nivel de la ciudad, por unas asociaciones, como a nivel de la provincia, por otras, se lograra declarar a octubre mes de la hispanidad. Esto, en mi opinión, ha hecho una proliferación de eventos, de actividades que tratan de dar relieve a las características culturales, económicas, sociales de la comunidad latinoamericana. Entonces, no es que yo, no, simplemente aumentaron los eventos Ujú. y te invitan. Mañana tengo dos y todavía estoy resolviendo a qué hora va a ser uno y a qué hora va a ser el otro. Pero es muy agradable ir y darse cuenta que también han mejorado mucho en su calidad. Tú eres un caso. La calidad de los medios de difusión de latinoamericanos en Montreal ha crecido notablemente. Lo que había en 2017 era muy, muy exiguo. Hoy en día hay muchas más Ujú. diversidad y mucha más calidad en la producción. Lo mismo con los eventos. Entonces creo que esa es la presencia, no es algo responsable mío, sino simplemente que la comunidad ha crecido, ha mostrado mejores capacidades de organización y también se ha unido más. También los cónsules latinoamericanos nos hemos unido más, nos Ujú. pasamos más información los unos a los otros, tenemos desafíos diferentes, pero en muchos ellos los compartimos. Y cada vez va llegando más, más mexicanos, más latinos de manera general. ¿Qué le pudieras decir a las personas que están recién llegadas aquí a Montreal? Lo voy a decir en una sola palabra, que lean los documentos, que lean las páginas oficiales y que no se dejen guiar por rumores, por lo que les dijo un primo, por lo que les cuenta alguien. Sí tenemos casos de abusos laborales, sí tenemos casos de violaciones a derechos humanos, y se refiere mucho a intermediarios que le dicen a los latinoamericanos algo que no es necesariamente lo que ocurre. Canadá es una sociedad muy democrática que sí ofrece información clara sobre las características para ejercer diferentes derechos, desde migrar hasta poner un negocio, Ujú. hasta reclamar un caso de una problemática intrafamiliar, un abuso, hay donde dirigirse. Pero a veces son páginas que están en otro idioma Ujú. y hay que leerlas y conocer todas las características. Pero la información está ahí. Si solamente se confía en alguien que me dijo que, Sí, no. es cuando se cometen errores y la gente llega aquí y se destantea, se pierde y no sabe lo que está ocurriendo y probablemente acabe en una condición muy diferente a las expectativas que tenía. Ay, es que podría yo ir a Canadá porque hay trabajo. Lee primero todas las páginas sobre lo que implica migratoriamente, el tipo de oferta que tienes, lo que es una ordenanza en una profesión, y hasta que tengas toda esa información, toma una decisión tan fuerte. Porque si vienes porque alguien te dijo que era fácil, Sí, no. en ese momento empiezan las frustraciones y a veces tragedias. Sí, claro. Y siempre es lo que estamos compartiendo constantemente, ya sea en Casta Latina o en el canal de YouTube, el hecho de que siempre tienen que estar súper bien informados y no se guíen por lo que pueden ver también en Instagram o en algo que todo sea como que muy bonito, sino siempre ir como que a la fuente oficial y estar bien informados. ¿Qué significa el representar a México para ti en este momento en Montreal? Pero bueno, has estado también en otros lugares, entonces, ¿qué significado tiene Es un para ti? orgullo enorme. A ver, uno es una persona ante todo, y de repente te toca impersonar también pues lo que es una sociedad tan diversa, tan llena de cultura,
tan ejemplar, tan llena de problemas también, pero tan intensa como es México. Y eso pues indudablemente emociona, te llena el corazón. Dar un grito de independencia es un momento Claro. fascinante. Dirigirte a unos mexicanos, darle la mano a los trabajadores agrícolas, ponerse en el surco a trabajar con ellos, lo he hecho y te das cuenta y Ujú. valoras lo que es. En lo que yo levanté 3 coliflores, ellos levantaron 60. En lo que aprendí a poner una liga alrededor de una coliflor, cuando uno hace una cosecha con un cuchillo que hasta da miedo, ellos lo manejan con una habilidad. Yo ya tenía en mi brazo 10, 12 ligas, ellos tenían 200. Valorar a mis mexicanos cuando vienen aquí, estudiantes, encontrarse con ellos, ver sus expectativas. Constantemente uno está recibiendo impulsos y motivaciones emotivas, no lo niego, que son fascinantes, que son maravillosas y que hacen de esta carrera pues, una carrera fascinante y pues no me arrepiento de nada Claro, de lo claro. que ha sido estar aquí. Y ya para cerrar, me gustaría que nos compartieras cuál es la clave del éxito de Alejandro Estivil. Yo creo que ser sincero conmigo mismo, eso es lo que, y también tener un muy buen apoyo familiar. Yo creo que mi esposa, mis hijos han sido clave para que en esos momentos de duda, en los que no Ujú. sabes que si estás haciendo lo correcto o no, te dicen bájale papá o bájale esposo. No es para Ujú, sí, sí, tanto, sí. todo el mundo ha pasado por momentos difíciles, tranquilo, levántate la siguiente mañana, vuelve a hacer tu trabajo y los resultados vendrán. Yo no sé si es éxito o no éxito, he tenido una carrera muy agradable en el Servicio Exterior Mexicano, con desafíos muy complejos en algunos momentos, con otros momentos que ha sido más fácil. Trabajar profesionalmente sobre principios, con honradez, diciendo lo que sabe uno, no diciendo lo que no sabe uno, diciendo voy a averiguar en la medida de lo que se pueda. Esa sinceridad creo que es lo que me ha ayudado a que en general no tengo ninguna persona que desaprecie mi trabajo, que me diga Ujú. estás mal, ¿no? Ha sido un trabajo que se ha hecho y cuando me he equivocado lo he reconocido y les he dicho, oigan, yo creía que era esto, pero era aquello. Y en general la fuerza de México en el mundo está presente sobre todo en su valor cultural. Piénsalo así, México no es un país inocuo. Si tú te paras en Bangladesh y dices la palabra México, aunque sea un estereotipo, pero tiene un significado. Ujú. Eso es un orgullo y uno lo debe de entender, ser claro con ello, entender que existe ese estereotipo, que existe esa imagen de México, aprovecharla en sus virtudes, corregir en las partes que no es un buen estereotipo y sobre esa base trabajar y ya solito la rueda va Claro, dando sí. y van dándose los resultados. Las comunidades mexicanas en el exterior son fuente de un gran orgullo, son energía, son valor para emprender. Muy difícil de emigrar. Yo estoy cubierto por un Estado mexicano que me encuentra en un lugar donde trabajar y ahí me desarrollo. Alguien que toma la decisión de despegarse de su país e ir a intentar en otro, tiene ante todo una gran capacidad de aventura, una gran capacidad de emprendimiento y una gran energía que es ante todo motivo de expresiones encomiables. La verdad es que sí, siempre compartimos también que para nosotros una historia de éxito va a ser cualquier persona que se atrevió a salir de su país e irse a otro y ahí empezar una vida de cero y empezar de nuevo, ¿no? Y estar aprendiendo constantemente. Sí. Las comunidades migrantes lo que están haciendo también es aprendiendo constantemente y ofreciendo lo que ya aprendieron y lo que traen de sí a la nueva, al nuevo lugar. La migración, yo tal vez tengo una posición un poquito extrema en ella. La migración es un ganar-ganar para todos. Hay que decirlo, no hay país que se haya enriquecido mejor que aquel que recibe migrantes. Ujú. Y las comunidades más diversas y más plurales y más capaces de enfrentar problemas son aquellas que se han enriquecido de muchas voces. En ese sentido, aquellas personas que se ponen luego muy en contra de que es que la migración nos Ujú. contamina o no, están totalmente equivocadas. Eso lleva hacia el solipsismo y hacia no resolver los problemas y a la decadencia. Y en ese sentido, México es un país de recepción de migrantes, migración interna enorme y emisión de Sí. migrantes. ¿Nos podías compartir las redes sociales o a dónde se pueden acercar las personas que tengan la inquietud de venir a tramitar algún pasaporte, la INE o algo aquí al consulado? Yo les recomiendo que nos sigan en Twitter, es Ujú. el más frecuente, Consulmexmon es la clave. Nos pueden seguir en YouTube, en Instagram y también en Facebook, el mismo, Consulmexmon es la clave. Pero también quiero dar un correo Claro. electrónico que es muy importante para todo tipo de duda, pregunta, que es informacionmon
SRE, de Secretaría de Relaciones Exteriores, .gov, con B grande, de gobierno, .mx. Va a aparecer en sus Información pantallas. mon@sre.gov.mx. Ahí nos pueden hacer todo ese tipo de preguntas que sabemos que Claro. no, muchas de ellas no entran en lo que nuestras páginas están. Hay que ver nuestra página web también, pero a veces hay esa pregunta difícil. En Información Mon la Ahí podemos se van a responder. resolver todas las dudas. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir ese espacio con nosotros. La verdad es que es un honor poder comenzar esta sección de entrevistas con el cónsul de México. Es un honor estar entrevistándote. Muchas gracias por recibirnos y algún mensaje que le quieras dar a los mexicanos que están aquí. Que sigan a Casta Latina y Perfecto. que sigan siguiendo al consulado y que emprendan con mucha sinceridad, con apego a sus principios, a sus valores y vamos para adelante. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias y muchas gracias también a todos ustedes que se estuvieron uniendo a esta transmisión. Ya lo saben que esta es una emisión de Casta Latina en conjunto con Elia González y nos vemos en la próxima.